Muy bien, continuando con el desarrollo de los cuadernos de trabajo de matemática. En esta oportunidad, pues vamos a resolver para los chicos del segundo grado de secundaria. En la estrategia de que se está dando Aprendo en Casa, en la semana 16, en las clases de matemática, de las clases que se están dando por la radio, les han dejado a los chicos pues de segundo grado de secundaria resolver las páginas del cuaderno de trabajo de matemática en la 13 a la 15, ¿ya? Las páginas 13 a la 15. Muy bien, pues entonces vamos a ya a resolver los problemas que tenemos allí. Voy a empezar pues dando lectura al problema que tenemos en la página número 13. Dice así: una buena toma de decisión. El entrenador de básquet de una institución educativa debe elegir a uno de los dos deportistas que están en la banca para que ingrese al campo en un partido decisivo durante los Juegos Deportivos Escolares Nacionales. Para tomar la decisión, consulta una tabla con la puntuación de cada uno de ellos en los partidos anteriores. Los puntos anotados por cada deportista en los 5 últimos partidos figuran en la siguiente tabla. Muy bien, pues aquí tenemos la tabla donde están los puntajes que han obtenido Pablo y Claudio. Ellos son los deportistas, pues del cual el entrenador debe elegir uno de ellos. Acá están los puntajes que han obtenido en los 5 últimos partidos. Muy bien, lo que la pregunta es: ¿cuál de los deportistas debería ingresar al partido decisivo y por qué? ¿Cuál de estos dos? ¿Pablo o Claudio? ¿Cuál de ellos debería ingresar al partido decisivo? Nos preguntan ahí. Muy bien, entonces, recordemos pues la clase que han recibido en la semana 16 y en la semana 15 están hablando sobre las medidas de tendencia central. Y este problema pues abarca sobre ese tema, medidas de tendencia central. Muy bien, entonces empecemos con el desarrollo ya de este problema que tenemos ahí. Pues vamos a ir respondiendo las preguntas que tienen ahí en su cuaderno de trabajo. La primera parte dice, comprendemos el problema. Por ahí tenemos 4 preguntas. La primera pregunta, la número 1, dice, ¿a cuántos deportistas debe seleccionar el entrenador? Entonces, de acuerdo al problema, la lectura que hemos dado, por ahí dice, miren, el entrenador de básquet de una institución educativa debe elegir a uno de los dos deportistas que están en la banca. Entonces, lo que debe hacer el entrenador es elegir a uno de ellos dos que tiene ahí, entre Pablo y Claudio debe elegir a uno de ellos. Entonces, ¿a cuántos debe seleccionar? Pues a uno. Entonces, la respuesta por ahí es, el entrenador debe seleccionar a un deportista. Muy bien, pasamos a la pregunta número 2. Lo que dice es, ¿a cuántos partidos corresponden los puntajes de cada deportista? Pues muy bien, observemos nosotros por aquí, acá están los puntajes, si observamos la tabla, dice partidos, 1, 2, 3, 4, 5 partidos, o también por aquí lo decía, miren, los puntos anotados por cada deportista en los 5 últimos partidos figuran en esta tabla. Entonces, pues, ¿a cuántos partidos corresponden los puntajes? A 5 partidos corresponden a los 5 últimos partidos. Muy bien, entonces la tercera pregunta es, ¿qué te pide hallar en la pregunta de la situación? Recordemos la pregunta. ¿Cuál de los deportistas debería ingresar al partido decisivo y por qué? Entonces, lo que nos dice la pregunta, entonces, ¿qué nos pide hallar? Pues de acuerdo al problema, lo que hemos dado lectura ahí, contestamos de la siguiente manera. Lo que pide es decidir cuál de los dos deportistas entre Pablo y Claudio debería ingresar al partido decisivo y además debemos de justificar la elección. Entonces, si elegimos a Pablo, debemos decir por qué, y si elegimos a Claudio, debemos de decir por qué, ¿ya? Muy bien, entonces pasamos a la siguiente pregunta número 4, lo que dice es, ¿qué son las medidas de tendencia central? Muy bien, para esta pregunta imagino que ustedes con las clases que ya han recibido, pues ya deben saber qué son las medidas de tendencia central, pero por acá yo les voy a poner una definición, un concepto por allí. Las medidas de tendencia central
Son medidas estadísticas que representan un centro en torno al cual están ubicados un conjunto de datos. Además, sirven para describir las características de un conjunto de datos. Ya es entonces, las medidas de tendencia central son medidas estadísticas para representar un conjunto de datos. Muy bien, entonces continuamos con la siguiente fase, que es diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Tenemos por ahí un enunciado. Enunciado 1 dice, describe los procedimientos que realizarías para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa. Entonces, lo que debemos poner aquí es describir todo lo que vamos a hacer para solucionar el problema que tenemos ahí o para responder la pregunta de esa situación que nos han dado. Entonces, lo que vamos a hacer, pues vamos a ir mencionando. Primero vamos a ordenar de menor a mayor los puntajes que obtuvieron Pablo y Claudio en los 5 partidos. Luego se calculará la moda, mediana y media aritmética de las puntuaciones de cada uno, ya tanto de Pablo como de Claudio. Vamos a calcular estas 3 medidas de tendencia central. Después de calcular, pues eso, lo que vamos a hacer es organizar en una tabla las medidas de tendencia central encontradas, pues, de Pablo y de Claudio. Luego vamos a analizar y describir los datos de la tabla que hemos hecho anteriormente, pues lo vamos a analizar, esos datos que tenemos ahí. Y finalmente, con todo lo que hagamos, pues vamos a elegir al mejor deportista entre Pablo y Claudio. Muy bien, entonces continuamos con la siguiente fase, que es ejecutamos la estrategia o plan. Bien, pues por acá tenemos 2 preguntas. La número 1 dice, ordena de forma creciente los puntajes que obtuvieron Pablo y Claudio en los 5 partidos. Nos dicen que debemos ordenar los puntajes que nos daban en una tabla inicial de los 5 partidos, debemos ordenarlos en forma creciente, es decir, de menor a mayor. Muy bien, pues lo vamos a ordenar en una tablita, en esta tabla por acá lo vamos a ordenar. Ahí está deportista, Pablo y Claudio, y los puntajes ordenados de forma creciente. Pero, pues para ordenar aquí necesitamos los datos de la tabla que teníamos. Muy bien, aquí está la tablita que nos daban en la situación significativa de los puntajes que han obtenido en los 5 partidos Pablo y Claudio. Entonces vamos a mirar pues los puntajes de Pablo. ¿Quiénes son? 14, 14, 10, 6 y 20. Entonces, como vamos a ordenar pues de menor a mayor, vamos a ver quién es el menor de todos los puntajes obtenidos por Pablo, pues es 6. Ya entonces el primer valor 6. Luego el que le sigue es el 10, luego le sigue el 14, luego le sigue otro 14 y finalmente el mayor valor de los puntajes que obtenido Pablo es 20. Y lo mismo, pues vamos a hacer para Claudio. Vamos a mirar los puntajes de Claudio, 12, 16, 13, 15 y 14. Y el menor de ellos, observando ahí, pues es el 12, luego viene el 13, luego viene el 14, el 15 y finalmente el mayor valor de Claudio es 16. Entonces, con esto, pues ya hemos respondido a la pregunta 1. Simplemente ordenar esos puntajes de menor a mayor. Muy bien, continuamos con la pregunta número 2. Lo que dice ahí es, la moda es el valor de la variable que más se repite, es decir, el valor que tiene mayor frecuencia. Calcula la moda de las puntuaciones que obtuvo cada deportista, ¿ya? Entonces, recordemos, la moda de un conjunto de datos es el dato o el valor que más veces se repite, ¿ya? O más veces aparece ahí. Eso es la moda. Entonces, pues vamos a calcular la moda de los puntajes obtenidos por Pablo y por Claudio. Primero empezamos por Pablo. Ahora, para hallar la moda de sus puntajes, pues vamos a necesitar observar los puntajes que he obtenido. Entonces, ahí están los puntajes obtenidos por Pablo. 6, entonces vamos a mirar lo de Pablo. Ya tenemos 6, 10, 14, 14 y 20. Si observamos, el valor que se repite aquí es el 14 y nuevamente el 14. El 14 se repite 2 veces. El 6 no, el 10 tampoco, el 20 tampoco. El único que se repite es el 14. El que más se repite, pues el único es ese, es el 14. Entonces, así de fácil, nada más vamos a decir que la moda de los puntajes de Pablo es 14. Así de fácil. Lo mismo pues vamos a hacer, vamos a hallar la moda de los puntajes de
Claudio. Ya entonces también vamos a mirar por ahí sus puntajes de Claudio. Miramos 12, 13, 14, 15, 16 en Claudio. Miren sus puntajes de Claudio. No hay ningún valor que se repite. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Pues algo muy fácil. Simplemente vamos a decir que no hay moda. Ya como no hay ningún valor que se repite, pues no hay moda. Eso se dice que es amodal. No hay moda, ¿ya? Entonces, para Claudio vamos a decir que es amodal, sus puntajes es amodal, porque no hay valor que se repita. No hay ningún valor que se repita, ¿ya? Muy bien, entonces con esto terminamos por aquí. Continuamos con las siguientes preguntas, ¿ya? La pregunta número 3 dice, el valor que se encuentra en el centro de una secuencia ordenada de un número impar de datos se denomina mediana. Si la muestra tiene un número par de datos, la mediana es el promedio aritmético de los dos datos centrales. Calcula la mediana de las puntuaciones que obtuvo cada deportista. Debemos hallar la mediana de Pablo y de Claudio, de sus puntuaciones en los 5 partidos. Entonces, debemos recordar pues la mediana. Para calcular la mediana de un conjunto de datos, lo que se debe hacer es ordenar esos datos de menor a mayor, y si tenemos el número de datos es impar, el valor que está en el centro o el dato que está en el centro de todos ellos, eso es la mediana. Y si tenemos el número de datos número par, pues entonces van a haber dos valores que están en el centro, calculamos su promedio, es decir, sumamos esos dos y lo dividimos entre dos, los que están en el centro, y así obtenemos la mediana. Muy bien, entonces, pues para hallar la mediana, vamos a utilizar la tabla que hemos llenado anteriormente, en donde estaban ordenados de menor a mayor. Y primero, pues vamos a empezar por Pablo. Ya, de acuerdo a eso, miramos sus valores, sus puntajes son 6, 10, 14, 14 y 20. ¿Cuántos datos tenemos? 5, es decir, es número impar. Entonces simplemente hay un solo valor en el centro, que es el 14. Si miramos a la derecha del 14 y dos valores, a la izquierda del 14, dos valores. Eso es así de fácil. Entonces podemos decir que la mediana para los datos de Pablo es 14, ¿ya? Muy bien, lo mismo pues vamos a hacer para Claudio. Vamos a mirar sus puntajes, también son 5. Hay un valor en el centro que también es el 14. Entonces, pues vamos a decir que la mediana de las puntuaciones de Claudio es 14. Y así de facilito nada más, ¿ya? Muy bien, continuamos pues con la pregunta número 4. Dice ahí, la media aritmética es el promedio de los datos. Pues sí, eso es cierto, ¿ya? La media aritmética, que se representa con una X y una línea encima, es, ustedes lo conocen como el promedio, es el promedio común, usual que ustedes conocen, ¿ya? Pero bueno, dentro de la estadística va a haber promedio para datos agrupados y para datos no agrupados, y ahí va a cambiar un poquito. Pero en este caso, como los datos no son agrupados, entonces simplemente es el promedio que ustedes usualmente conocen, el que sacan de sus calificaciones. Por ejemplo, si quieren calcular el promedio de 5 calificaciones que han sacado, ¿qué deben hacer? Sumar esas 5 calificaciones y dividirlo entre 5. Es decir, lo que se debe hacer es sumar los datos que se tienen y dividirlo entre el número de datos. Nada más así se calcula el promedio o media aritmética. Muy bien, entonces, pues entonces lo que nos piden ahí es calcular el promedio de Pablo y de Claudio. Ya entonces primero calculamos de Pablo. Entonces, ¿qué debemos hacer para calcular la media aritmética de las puntuaciones de Pablo? Pues debemos sumar los puntos que obtuvo en cada partido, que son 5, 6, 5 puntajes, 6, 10, 14 y 14. Entonces sumamos 6 más 10 más 14 más 14 más 20 sobre 5. Eso lo tenemos por aquí. Promedio de los puntajes de Pablo es igual a 6 más 10 más 14 más 14 más 20 sobre 5. La suma en el numerador pues nos da 64, dividido entre 5 obtenemos 12,8. La media aritmética de las puntuaciones de Pablo es 12,8. Y lo mismo pues vamos a hacer para Claudio. Ya vamos a hallar su promedio media aritmética también sumando sus puntuaciones y dividiéndolo entre 5, ¿ya?
12 más 13 más 14 más 15 más 16 entre 5. La suma en el numerador nos da 70. 70 entre 5 es 14. El promedio de las puntuaciones de Claudio es 14. Ya, muy bien, entonces con esto hemos respondido la pregunta 4. Pasamos a la siguiente, a la número 5. Dice, organiza en la siguiente tabla los valores de la media aritmética, la mediana y la moda que calcular. Pues fácil, lo único que vamos a hacer es todo lo que hemos hallado ya, la media, la mediana y la moda, vamos a llenar lo que hemos encontrado en esta tablita, ¿ya? Muy bien, entonces empezamos por la media aritmética o promedio. ¿Cuánto fue el promedio de Pablo? Dijimos 12,8, ahí 12,8. ¿Y la media aritmética de Claudio cuánto es? 14. Muy bien. La mediana, por aquí calculamos la mediana. ¿Cuánto es la mediana de las puntuaciones de Pablo? 14. Ya en la mediana de Pablo, 14. Y la mediana de las puntuaciones de Claudio también salió 14. Miren, ahí están 14, 14. Y pues la moda, ahora pasamos a la moda. Recuerden, en la moda lo hicimos anteriormente, ya no se visualiza, pero por aquí lo tenemos. La moda era el valor que más veces se repetía. Entonces recuerden, para Pablo salió 14 porque el 14 se repite dos veces, entonces la moda de los datos de Pablo 14. Y dijimos que en las puntuaciones de Claudio no había moda, ¿ya? Recuerden eso, ya lo hemos hecho. No había moda, era modal porque no hay ningún valor que se repite en sus datos. Muy bien, pues entonces pasamos a la pregunta número 6. Dice, describe lo que observas en los resultados de la tabla. Ya entonces debemos de describir pues lo que tenemos aquí, lo que hemos llenado en la tabla, simplemente una descripción. Entonces, de acuerdo a eso vamos a empezar. ¿Ya qué podemos decir? Pues si miramos la media aritmética o promedio entre Pablo y Claudio, ¿quién decimos 12,8 y 14? Pues es mayor. Entonces podemos decir que Claudio tiene mayor media aritmética o promedio. Si miramos la mediana de los dos, pues de Pablo y de Claudio son iguales, es 14. Entonces podemos decir que las medianas de ellos dos son iguales. Y si miramos la moda, pues observamos que en los datos de Pablo o en las puntuaciones sí hubo una moda que era 14 y en Claudio no había moda. Ya toda esta descripción está aquí, ya es lo que se tiene que hacer. Muy bien, pasamos pues a la pregunta número 7, que dice, ¿a qué deportista elegiría el entrenador para el partido decisivo? Entonces, de acuerdo a todo lo que hemos hallado, por ejemplo, de acuerdo aquí en esta tablita, nosotros podemos hacer una elección entre Pablo y Claudio y debemos suponer que ¿a qué deportista elegiría el entrenador? Pues entonces, observando pues ahí lo que hemos encontrado, vamos a decir de que el entrenador elegiría a Claudio. ¿Por qué a Claudio? Si miramos su media aritmética, pues, o promedio, es mayor, ya la de Pablo, mayor que la de Pablo, ya, porque de Claudio es 14 y de Pablo 2,8. Entonces, Claudio tiene mayor promedio de sus puntuaciones, ya, y además, si miramos la medida son iguales, entonces ahí sí están iguales, pero arriba ya le saca ventaja Claudio, ya. Muy bien, entonces esa sería la respuesta para la pregunta número 7. Continuamos con la última fase, ya reflexionamos sobre el desarrollo. Tenemos un enunciado que dice, de acuerdo con tu respuesta a la pregunta 7, de ejecutamos la estrategia o plan, ¿por qué no escogió al otro deportista? Justifica tu respuesta. Entonces, para eso recordemos la respuesta a la pregunta 7, ya que hemos respondido. Ahí está. ¿A qué deportista elegiría el entrenador para el partido decisivo? Nosotros hemos respondido, el entrenador elegiría a Claudio porque tiene mayor promedio media aritmética que Pablo. ¿Ya? Y además sus medidas son iguales. Entonces, lo que ha elegido es a Claudio, el entrenador elegiría a Claudio. Entonces, lo que nos dice, ¿por qué no escogió al otro? Entonces, vamos a responder, ¿por qué no escogió a Pablo? Pues entonces, el entrenador no eligió a Pablo porque su promedio o media aritmética es menor que la de Claudia, así de simple, nada más. No lo eligió a él porque su promedio de sus puntuaciones es menor que la de Claudio. Eso quiere decir que el mejor jugador, pues, entre Pablo y Claudio, ¿quién es? Es Pablo. Muy bien, con esto, pues, hemos llegado a la parte final ya de este video. Espero que sea de mucha ayuda para los chicos del segundo grado de secundaria. Y me despido pues deseándoles muchas bendiciones a cada uno de ustedes.